Yo soy la revelación de los seres humanos porque todavía no he procreado una semilla. No hay amor. ¿Y cuál puede ser el verdadero amor del ser humano? Con amor, que vengan los angelitos a este mundo. Les doy la bienvenida una vez más a este podcast, donde conocemos a los asesinos más crueles de la historia. El día de hoy les traigo la historia de Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes. Pedro nace el 8 de octubre de 1948 en un pueblo de Tolima, en Colombia. Pedro es hijo de Megdardo Reyes, quien por desgracia fallece 6 meses antes debido a la violencia en Colombia en esa época, una época oscura en esos años en los que se mataban a las personas dependiendo del partido político del que eran. Por lo general eran liberales contra conservadores, y en un bar de estos prácticamente clandestino, Megdardo entra en una pelea con otra persona y es apuñalado hasta morir. También es hijo de doña Benilda López de Castañeda, pero esta señora era, pues en esa época se les llamaba damas de compañía, pero realmente era una prostituta. Ella tenía 13 hijos, todos de 13 padres diferentes, y todos convivían en la misma habitación, donde la señora pues tenía relaciones sexuales con sus clientes y solo sus hijos eran separados de ella por una cortinita. Allí ellos escuchaban todo lo que pasaba y bueno, esto creó algo de trauma en Pedro, tanto que en 1957, a la edad de 9 años, su madre lo atrapa tratando de abusar sexualmente de su hermana menor. Esto enfurece a su madre, quien lo golpea fuertemente, lo toma y le quema los pies con una vela y lo bota de la casa. Desde ahí ya Pedro es prácticamente un habitante de calle. Vagaba por las calles en busca de comida o de pues algo que hacer, y entonces con un hombre anciano lo recoge de la calle y le dice que le va a dar una buena vida, pero esto realmente no es así. Lo lleva a un edificio abandonado y allí lo secuestra, allí lo retiene por varios días, lo amarra y abusa de él constantemente. Tras varios días de esto, y al ver que el niño ya prácticamente ya no le servía para nada, al haberlo lastimado tanto, lo bota también de allí. Pedro, esta no sería la única vez que sufrió de abuso sexual, pues fue constantemente abusado por varios habitantes de calle que se aprovechaban de él, y esto ocasionó en Pedro que durante el día se escondiera. Él se escondía en una edificación abandonada y solo salía en las noches para recoger algo de comida y se volvía a esconder. Más adelante, varios años después, cuando tenía 12 años, se fue para Bogotá, y aquí fue acogido y realmente adoptado
por una familia de norteamericanos, los cuales le dieron mucho cariño. Los llevaron al colegio, allí hizo amigos y estaba bien su vida, pero una tarde de un día cualquiera es nuevamente abusado sexualmente por un profesor. Esto llena otra vez de rabia y miedo a Pedro, el cual roba algo de dinero de sus padres y nuevamente se va a la calle, nuevamente se vuelve indigente. Intenta trabajar, pero no puede conseguir nada debido a que es menor de edad y pues inevitablemente cae en la delincuencia. Al principio se dedica al robo de autopartes, como espejos y algunas que otras cosas de los autos, pero es atrapado varias veces y no es llevado a la cárcel debido a que es un menor de edad. Así lleva su vida hasta que un día, ya mayor de edad, se vuelve un gran ladrón de automóviles en general, tanto así que bandas organizadas de la época lo llaman para que robe autos y se convierte en una persona muy importante en el mundo del crimen, ¿no? Del AMPA, se vuelve muy conocido. Hasta que un día, en 1969, a los 21 años, es atrapado por la policía y es sentenciado a 7 años de cárcel por los robos que venía cometiendo desde niño. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. Luego de su llegada a la cárcel, 2 presos que estaban allí lo golpean, lo someten y también lo abusan. Pedro ya se cansa de estos abusos constantes de los que es víctima, y con algunos utensilios que le permiten tener en la cárcel hace una navaja y luego 2 semanas se va contra los presos que lo abusan y allí los mata a los 2 y le dan 2 años más a su condena debido a que lo hizo en completa defensa propia. Durante la estancia en la cárcel, Pedro siente más odio hacia su madre, ya que la culpa de todo lo que le está pasando y el constante consumo de pornografía por medio de revistas lo vuelven inhumano, ¿sí? Lo vuelven completamente dañado contra las mujeres, y aquí prácticamente ve a las mujeres como un objeto y como nada más. Esto empieza a gestar en él a un asesino, ¿no? Finalmente queda libre en el año 1978 y prácticamente la cárcel no lo regenera como se supone que dicen, ¿no? Que la cárcel regenera a las personas. Pues no. Este sale completamente peor de lo que entró. Prácticamente sale como un sociópata peligroso, ¿no? Es entonces que comienza pues a buscar víctimas, mujeres jóvenes, para cometer sus actos violentos, y él siempre quiere es como jóvenes vulnerables, ¿no? Él comienza a recorrer 3 países en especial, que son Colombia, Ecuador y Perú, donde comienza a buscar a estas jóvenes que él quería, pero
él se da cuenta que sus mejores víctimas no son mujeres. Sus mejores víctimas son niñas entre los 8 y 12 años. Más que todo, comienza su ataque a estas niñas en una tribu de indígenas del Perú. Su modus operandi era engañarlas, prometiéndoles trabajo o regalos, donde luego las golpeaba, las abusaba sexualmente y luego las mataba y las enterraba para que nadie la pudiera encontrar. En esta cacería de víctimas, la tribu de indígenas en la que él estaba llevándose a las niñas lo llaman con el apodo de el monstruo de los Andes, ya que las niñas se desaparecían sin dejar ningún rastro, y pues estos indígenas estaban ubicados en la cordillera de los Andes. En una noche se intenta llevar una niña de 9 años y los indígenas lo atrapan. Lo atrapan y lo comienzan a torturar durante varios días. Ya al final lo entierran hasta la cabeza, y luego de golpearlo un rato le aplican miel, le ungen miel en la cara y en parte del cuerpo para que las hormigas se lo coman vivo. Eso era lo que los indígenas querían por estar matando a las niñas de la tribu. Una misionera, de Norteamérica, que estaba allí con ellos, les dice que lo que están haciendo no está bien, que lo que hacen es muy cruel, y es entonces que ella les dice que lo dejen y ella los lleva hasta la policía para entregarlo. Los indígenas aceptan y lo sueltan, amarrándolo de manos y pies lo meten a la camioneta de la misionera y esta emprende el camino para entregarlo a la policía. Aquí surgen dos versiones, una es la de la misionera y otra es la que le contó Pedro a la policía, y es que en la versión de la indigenista, de la misionera, ella dice que ella efectivamente lo lleva hasta la policía y allí lo entrega, pero la policía del Perú no quiere saber nada de esto, ya que los policías consideran a los indígenas como menos, como que no les importa lo que hizo este tipo a las niñas, y simplemente lo extraditan para lavarse las manos. Otra versión es la de Pedro, que él le cuenta a la policía que cuando la misionera lo estaba llevando, ella para la camioneta en la frontera con Colombia y allí lo suelta y le dice que no vuelva nunca más, porque la próxima vez sí va a dejar que los indígenas lo maten, por lo cual Pedro pudo escapar en esta ocasión. Un delincuente, un psicópata de tipo parafílico. La parafilia se le viene a conocer con el término de más allá del coito, más allá de la situación sexual, donde él consumaba el acto de violación, decía que entraba un extraño pasajero, un otro yo, que le hacía liberarse, digamos, de situaciones dolorosas y traumáticas, sobre todo frente a la imagen de una madre castigadora, una madre que le creó muchos traumas infantiles, pero las mataba por el miedo a ser denunciado. Ya en Colombia su modus operandi seguía siendo el mismo, ¿no? Siempre seguía un mismo patrón para buscar a sus víctimas. ¿Cómo era que lo hacía? Las engañaba con lo mismo que siempre hacía, y una vez ya las tenía en su poder, las golpeaba, las comenzaba a abusar y las asfixiaba durante el proceso, tanto así que llegaba a matarlas y él seguía abusándolas. Cometió necrofilia muchísimas veces por este motivo,
tanto así que cuando ya prácticamente estaban muertas, las cortaba para ver si ya no seguían bombeando sangre en su cuerpo, o sea, si ya estaban completamente muertas. Para que no dejara rastros, siempre cavaba fosas profundas y así enterraba a las niñas para que no las encontraran, ¿no? Era siempre como su modus operandi, era siempre el mismo. Entonces, Pedro se obsesiona con los ojos de las víctimas. Por esta razón era que Pedro siempre mataba de día. Él nunca mató de noche, nunca cometió un crimen en la noche. Esto se debe a que, primero, estaba obsesionado con los ojos de sus víctimas. Mientras tuvieran una mirada más profunda las niñas, o más inocente, incluso más de ojos brillantes, más le atraían. Mientras las abusaba, las miraba a los ojos. ¿Para qué? Para alimentarse del miedo, y de poco a poco, al irlas asfixiando, los ojos iban perdiendo su brillo y morían. A Pedro le encantaba que las niñas murieran con los ojos abiertos. Esto lo excitaba de una manera tremenda. A esto él lo llamaba el momento más divino y glorioso de su vida. Esto lo excitaba muchísimo, lo volvía completamente en un éxtasis total. Pedro podía seguir a una de sus víctimas hasta por días. Él era muy paciente para atrapar a sus víctimas y se disfrazaba, ¿no?, de vendedor ambulante, se hacía pasar por vendedor ambulante y allí las invitaba a darles regalos o a darles algo a las niñas inocentes, y ahí es cuando las mataba. También Pedro, a pesar de todo, era un asesino muy organizado y era selectivo y esquemático, y tenía ya como su completo modus operandi. Sabía cómo manejar, sabía qué niñas buscar. Él buscaba niñas que fueran bonitas pero a la vez inocentes. ¿Por qué? Porque él perdió su inocencia cuando era un niño y él quería vengarse de todos los niños por esta razón, en especial niñas, porque él no tenía inclinaciones homosexuales ni nada de eso. Él solo le gustaban las niñas y por eso lo hacía, para prácticamente, entre comillas, vengarse de lo que le pasó a él cuando era un niño, ¿no? Perder la inocencia. Y esto lo hacía también Pedro con las niñas. Entre 1978 y 1980 la cantidad de desaparecidas era grande, más que todo entre Colombia y Ecuador, porque Pedro le dio mucho miedo volver al Perú después de la advertencia que le dio la misionera. Él centró más o menos sus operaciones entre Colombia y Perú, pasaba de un país a otro a cometer sus crímenes. La policía no le puso mucho cuidado a que fuera un asesino, a que fueran homicidios, ya que primero pues los cuerpos de las niñas no aparecían, debido a que las enterraba muy bien, y debido también a que la policía creía que era más un secuestro de trata de niñas y como de personas, no trata de niñas que eran vendidas a otros países o cosas por el estilo. Por eso la policía se centró más como en esa hipótesis que en la de un homicida. ¿Cómo cae Pedro Alonso López? En 1980 ocurre una tragedia natural en Ecuador, en Ambato, para ser más específicos, donde las lluvias ocasionan inundaciones muy graves y de repente salen a flote 4 niñas, 4 víctimas, que la policía al principio cree que son víctimas de las inundaciones, pero la policía forense dice que no. Las 4 niñas fueron asesinadas de igual manera y abusadas, lo cual empieza la policía a buscar quién pudo haber sido. Pedro
a pesar de que era un asesino meticuloso y muy organizado, comete un error. El error es que un día en un supermercado, más o menos 2 días después de haberse encontrado los cadáveres de estas 4 niñas sacadas por el agua, Pedro intenta secuestrar a una niña de 12 años. De inmediato la mamá comienza a gritar y todos los de la plaza comercial lo atrapan. Al atraparlo, la policía lo comienza a interrogar y Pedro solamente se ríe, no responde las preguntas de la policía y mira hacia todo lado y solo se ríe. La policía cree que pudieron haber encontrado a la persona que asesinó a las 4 niñas que encontraron, y es cuando comienza una verdadera investigación contra este hombre, pero es en vano porque él no respondía nada, y entonces la policía decide hacer un plan para hacerlo hablar. Donde mi compañero de causa, o sea, mi compañero de andanza, me enseñaba las infracciones que él cometía, ¿no? Para que a mí no se me borrara esos sitios, que yo hacía unas anotaciones. Y eso me sirvió para darle una mejor investigación a los hechos, a la infracción de los hechos, por parte de lo que estaba impune, ¿no? Es entonces que la policía decide que el teniente Córdoba se hiciera pasar por el padre de la parroquia, que era también de apellido Córdoba, Godino. Es así como él, al entrar a la celda donde estaba Pedro, este le confiesa todo, le confiesa todos los crímenes que hizo. Tanto así que el teniente, quien era el padre Godino, se tuvo que levantar y salir de la habitación casi que llorando por todo lo que estaba contando Pedro. La policía al principio cree que es un mentiroso, creen que solo quiere popularidad, pero el mismo Pedro los lleva a todas las fosas donde enterró a las niñas. Es por eso que durante esta excavación encuentran la policía 53 cuerpos de niñas asesinadas entre los 8 y los 12 años. Pedro señala otros 28 lugares donde por desgracia no encuentran nada más. Y la policía dice que pudo pasar que o los animales se hayan comido a las víctimas y hayan dejado sus huesos por todo lado, o las inundaciones fueron las causantes de todo esto. Mas sin embargo, a Pedro se le suman los 53 homicidios encontrados, más los 4 cadáveres que aparecieron flotando en el agua por las inundaciones, y un intento de secuestro por la niña de 12 años. En 1981, Pedro es condenado a la pena máxima de cárcel en Ecuador, pero él se declara culpable y solo lo condenan a 16 años de cárcel. Durante unas entrevistas que él concedió a la televisión, él dijo que él era inocente, que él era simplemente una víctima de las circunstancias, debido a que él ayudó a un hombre de nombre Jorge Patiño a enterrar los cuerpos. Él no hizo absolutamente nada más, y que por eso recordaba dónde estaban los cadáveres. Nadie le creyó esta versión, y en 1994 queda en libertad luego de pagar 14 años de prisión, debido a que les restaron 2 por su buen comportamiento, entre comillas, y queda libre.
este celebra arrodillándose, llorando y brincando de todo por la emoción de quedar libre, pero lo arrestan nuevamente una hora después de quedar libre, esta vez por ser ciudadano ilegal en Ecuador, no tener sus papeles en línea, y es extraditado a Colombia debido a que habían pedido una orden de arresto y extradición, y aquí llega y se llega a juicio por 2 homicidios de 2 niñas cometidas en 1975. Pero por desgracia la justicia colombiana una vez más actúa de una manera tan buena que deciden declararlo loco, inimputable, y el juez lo envía en 1955 a una cárcel. Sí, deciden que está loco y lo mandan a una cárcel, como suele funcionar la justicia colombiana. Y en el año 2000 queda en libertad debido a que supuestamente ya estaba sano. Pero algo muy curioso es que cuando lo van a dejar libre, él le dice a los médicos que matar es un sentimiento tan enorme y tan grande, tan satisfactorio, que a él le causa tanto placer, y que si queda libre y se le volviera a presentar esta oportunidad, él mataría sin pensarlo. Y aún con esta declaración, el juez consideró que ya no era un peligro para la sociedad. Un psicópata es demasiado manipulador e inteligente. Tienden a alegar enajenación mental, retraso mental, que no estuvo en las condiciones volitivas, o sea, de su voluntad, y tienden a fingir enfermedades mentales. En este caso podría haber una hipótesis de un trastorno de identidad disociativa o una esquizofrenia de tipo paranoide. Al salir del psiquiátrico, va al Espinal en el Tolima, de donde era oriundo, y visita a su madre, mujer que pidió encarecidamente que no lo dejaran libre porque él la quería matar. Pedro llega a su casa, visita a su madre y la obliga a que le dé plata, le dé dinero. La obliga a vender todo lo que tiene bajo amenaza, le da el dinero y la saca, la bota de la casa, así como ella lo botó a él cuando era niño. Él ahora la bota a ella siendo una mujer ya mayor, una mujer anciana. Desde ahí no se volvió a saber nada de él. En el 2002 ocurre un homicidio de una niña en el Tolima, en el Espinal, y la Interpol decide una orden de arresto de circular roja contra este hombre, ya que creen que él fue el que asesinó a esta niña. En el 2010 fue la última vez que se vio a este hombre, a Pedro Alonso López, cuando nuevamente fue a visitar a su mamá en el ancianato en el que ella se encuentra. En el 2012 vuelve a ocurrir un asesinato, esta vez en Tunja, Boyacá. Una niña de 12 años es asesinada brutalmente, así como lo hacía Pedro Alonso López. Y sin duda, el asesino sigue rondando. Si está con vida, Pedro Alonso López tendría hoy 73 años. Pero no se sabe nada porque a él lo dejaron libre bajo la condición de que se presentara periódicamente cuando fuera necesario a la policía, cosa que jamás hizo desde que salió. No se sabe dónde está, no se le tiene rastro alguno. Lo siguen investigando, han ocurrido más muertes de niñas. De igual manera, descartan la posibilidad que sea un imitador, porque son tan perfectos y tan exactos que se sabe que es el mismo monstruo de los Andes el que ha estado cometiendo estos homicidios. Mas sin embargo no se sabe nada de él hasta el día de hoy. Su mamá dice que él está vivo, que ella sabe que está vivo y que en cualquier momento va a venir por ella.
La justicia actúa a veces de maneras muy extrañas, ¿no? ¿Cómo es posible que él haya dicho que si lo dejaban libre volvería a matar y aún así el juez decide que no es un peligro para la sociedad y lo deja libre? ¿Dónde está la justicia de Colombia? Realmente este hombre sigue matando, sigue huyendo, no se sabe realmente en dónde está. Y eso es lo peligroso de este asunto, que este homicida no tuvo su merecido como todos los que hemos visto hasta acá. Este sí logró salirse con la suya, estar libre y seguir matando. Hasta acá llega el podcast del día de hoy. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Si les gustan estos podcasts, los invito muy cordialmente a que me sigan en YouTube como Hernán Parra Podcast o en Spotify busquen todos mis contenidos como Hernán Parra. En la sección de los podcasts encontrarán todos mis materiales disponibles en la plataforma. Los invito a que me acompañen en un próximo capítulo y así seguimos conociendo a los asesinos más crueles de la historia. Hasta una próxima ocasión. Yo siempre mataba de día, ya que de este modo podía ver cómo se le apagaba la luz de los ojos, poco a poco, a las niñas, ya que de este modo hasta perder ver cómo se le apagaba la luz de los ojos, poco a poco.